Hola, mis queridos hermanos, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta grabación. Lamentablemente no me encuentro ahora en mi casa, estoy de paso por el país vecino de donde vivimos y ya, si Dios quiere, en un par de horas me toca abordar un avión y después de eso ya son un par de horas más hasta que llegue y la verdad es que no sé cómo voy a estar con los tiempos, por eso si llego a tener internet, voy a intentar transmitir. Si no, dejo esta grabación para que nos podamos quedar con el final de Santiago capítulo 5. Y ha sido un privilegio y un placer poder compartir con ustedes a lo largo de estos 5 viernes que nos hemos juntado y juntado en una manera virtual, ¿no? Para mí, ustedes sí están ahí reunidos, yo estoy a la distancia y estamos utilizando esto de lo que es la tecnología para poder estar un poquito más juntos. Doy verdaderamente gracias a Dios por ustedes y deseo de que estos videos estén siendo de bendición y puedan ser pilares en los cuales nosotros, la comunidad cristiana, se apoye en esto para poder conducirnos, ¿verdad? De una manera sabia. Ahora, hoy vamos a estudiar el capítulo 5. El capítulo 5, el tema principal es el regreso del Señor. Y no es por nada que Santiago deja este tema para el final de su capítulo, porque de alguna medida es un tema central en la vida y en la comunidad de la iglesia primitiva. Si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a recordar que estamos hablando de Santiago como aquella epístola, aquella carta que fue escrita a una iglesia naciente, ¿sí? Cuando pensamos en la iglesia de primitiva, tenemos que remontarnos ahí, estuvimos el otro día leyendo un poquito acerca de Hechos capítulo 7, inmediatamente después de que se comienza a formar lo que es la iglesia allí en Jerusalén, comienzan los líderes, comienza la multiplicación y empieza la iglesia a prosperar. Y en esa oportunidad, después del capítulo 7, nosotros vimos de la muerte de Esteban y a raíz, dice la escritura, a raíz de esa muerte de Esteban, una gran persecución sobrevino a la iglesia. Y de esa gran persecución que se había levantado, muchos, obviamente evitando ese juicio levantado por los líderes religiosos de ese tiempo, muchos deciden salir de sus casas, irse a una tierra lejana para poder escapar de esta persecución. Si quisiéramos pensar en la persecución de la iglesia primitiva, y como les dije, no solamente la iglesia primitiva, sino prácticamente después de Hechos, o sea, era una iglesia incipiente muy, que estaba recién naciendo, por así decirlo. No voy a decir inmadura, porque no es esa la palabra, es una iglesia que joven, que estaba recién creciendo y de alguna manera Dios utiliza esto de lo que es la persecución para que ellos cumplieran justamente, lo vemos en el libro de los Hechos, todo lo que es, como dice el Señor, ¿verdad? En Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y vemos cómo el cumplimiento por parte de Dios para impulsarlos a salir de esta manera, o de alguna forma produce que el evangelio se expanda. Ahora, si quisiéramos pensar o darnos un marco en el cual pudiéramos pensar en estas personas, estos cristianos, tendríamos que pensar en lo que hoy en día llamamos refugiados. Sabemos de que se han visto videos muy terribles de personas que tienen que lamentablemente por una situación bélica en su país o cuestiones económicas, y en algunos casos hasta religiosa, tienen que abandonar su país para poder refugiarse en otro lugar. Ahora, como sabemos, nadie recibe, o al menos que yo conozca, ningún gobierno recibe de una manera de con brazos abiertos a un refugiado, más bien lo ven como un problema.
¿Por qué digo esto? No para hablar de la situación de los refugiados, sino para poder establecer un paralelismo en la actualidad, para que nosotros podamos pensar en estos cristianos como, o tratando de hacer una comparación o lo más allegado a la realidad de lo que nosotros vivimos, para que podamos lograr entender, aunque sea un poquito, cómo o de qué manera ellos eran percibidos en esa sociedad. Era una comunidad que tenía que ver, que abandonó todo en donde ellos nacieron. Es una comunidad que ahora se va a asentar en otro lugar y obviamente ellos viven en un contexto de pobreza y todo eso ellos lo sufrieron por causa del Señor. No hay que olvidar esto. O sea, cuando ellos salen de sus casas, lo hacen porque han creído en Jesús como el Mesías y ellos tienen en mente que el Mesías, que Jesús va a volver pronto. Eso era lo que los, los, los discípulos de ese entonces enseñaban. El Señor viene pronto. Entonces, de alguna manera, Santiago deja este tema para el final, porque para ellos era un consuelo que el Señor Jesucristo regresara pronto. Para ellos, el hecho de que Él volviera representaba una oportunidad en donde muchas de las cosas que ellos estaban pasando se iban a poner en orden. Sin embargo, vemos acá a Santiago desarrollando el tema de el regreso del Señor Jesucristo, pero él en esta oportunidad va a explicar un poco más acerca del regreso del Señor Jesucristo y lo va a explicar de diferente o poniéndolo en diferentes circunstancias, de diferentes maneras. Quisiera que pudiéramos considerar en los primeros 12 versículos del capítulo 5 estas figuras en las cuales Santiago se apoya para poder explicar lo que es el regreso del Señor Jesucristo. Estas figuras son importantes porque cada una de las figuras que él va a plantear con respecto al Señor Jesucristo, cada una de esas figuras nos va a dar a nosotros una idea de hacia dónde estaba apuntando él con ese mensaje y después, si pensamos en nuestra vida, cómo de alguna manera estas figuras de ese Señor Jesucristo que regresa pueden afectar a nuestra vida. Así que ahí les voy a presentar para aquellos hermanos que están anotando un pequeño listado. Ok, hermanos, entonces estamos viendo ahí, tenemos el contenido. Vamos a ver 4 figuras del Señor Jesucristo con respecto a su venida. 4 figuras que, como mencionaba anteriormente, van a ser centrales para nuestra enseñanza. Lo vamos a ver al Señor del 1 al 6, ahí sería del 1 al 6, al Señor Jesucristo como el Señor de los ejércitos. Del 7 al 8 lo vamos a ver como un Señor que está cercano o que está próximo a venir. En el versículo 9 lo vamos a ver como un juez que está a la puerta. Y después vamos a considerar también el propósito del Señor Jesucristo y lo vamos a ver como un Señor misericordioso que tiene propósitos y planes de bien para nosotros. Y vamos a finalizar con un consejo ahí. No es el final de la carta, sin embargo sí es el final del contenido de lo que nosotros vamos a leer. Así que sin más, hermanos, vamos a desarrollar la primera parte o la primera forma de ver al Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 5, del versículo 1 hasta el 6. Dice así, esto no va dirigido a los hermanos, es una exclamación, ¿verdad? Para aquellos que estaban abusando laboralmente de estos hermanos. Dice así, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
Y dice acá, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos, y ahí viene la primera figura, del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. La primera figura que Santiago va a utilizar acerca del regreso del Señor Jesucristo, va a utilizar una expresión muy hebrea para hablar de él. Esa expresión hebrea es el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿bajo qué contexto él utiliza este nombre del Señor como el Señor de los ejércitos? Lo menciona en un contexto en donde representa cómo el Señor se indigna ante estas personas que han tratado, que han engañado, que han matado. No está hablando de una manera literal de quitar la vida, sino está hablando de que ellos con esas formas engañosas y con esa manera deshonesta de conducirse, diciendo de que no tenían dinero para pagar el jornal y se estaban llenando de dinero. Lo que él está queriendo decir es que esa injusticia con la que ellos se han enriquecido ha llegado, dice ahí, a oídos del Señor de los ejércitos. Y yo puse ahí un versículo que ustedes los pueden ver en pantalla. Es un versículo muy conocido, pero de así como este tipo de versículo, podemos ver muchos en la Biblia. Y dice ahí, 1 Samuel 17:45, un paréntesis, estamos hablando en un contexto de la iglesia primitiva, donde primordialmente eran judíos los que pertenecían a la iglesia. Con el tiempo, después de la evangelización a nivel mundial, ya son la mayoría gentiles y no tanto de trasfondo judío, ¿verdad? Pero en esta carta que fue dirigida a una comunidad cristiana primitiva, vemos que Santiago utiliza este nombre, un nombre muy conocido en el Antiguo Testamento es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, y él la aplica a esta situación. Y vamos a ver cómo dice ahí en 1 Samuel 17:45, dijo David al filisteo, a Goliat, ¿verdad? Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, Santiago va a utilizar la figura de Jehová Sabaoth, del Señor de los ejércitos, y para un judío hablar del Señor de los ejércitos le representaba el día de la venganza, el día en el cual el Señor con su ira y con sus huéspedes va a venir a prácticamente a poner en orden todas las cosas. Y Santiago emite un juicio contra estas personas y dice que habéis vivido en deleites y dice, habéis engordado vuestros corazones como día de matanza. Da la idea de cuando una persona engorda a un animal para sacrificarlo en algún festín o en algún banquete. Vemos a ese animal despiadado comiendo, no come por necesidad, sino come por la pura ansiedad y por el puro placer de engordarse. Y lo que no sabe es que todo aquello de lo cual esa persona se está, ese animal, de todo aquello que se está alimentando, lo único que hace es engordar su cuerpo para poder hacer de él un festín más apropiado. Es decir, lo que Santiago está planteando acá es decir, cada injusticia con la cual vos te enriqueciste es una manera de engordarte y de hacer más grande tu pecado,
de hacer más, de que la ira del Señor venga más sobre ti por lo que estás haciendo. Con lo que, o a dónde apunta Santiago acá con esto, lo que Santiago está apuntando es decir, con esa maldad con la que te ensañaste con los hijos de Dios, por los cuales, por ser cristianos, por ser refugiados, por tener que abandonar sus casas, por estar en desventaja y porque tenés a los jueces sobornados, ahí habla, ¿verdad?, de que los jueces estaban sobornados, de que ellos podían con dinero comprar todo y nadie les podía hacer daño, y ahí como dice en el versículo final, en el 6, dice, él no hace, o sea, los pobres no le hacen resistencia porque saben que no pueden ganar con él. Santiago está apelando acá a que Dios es vengador de todas estas cosas. Como dice ahí en el contexto que leíamos primera de Samuel, cuando David va y este filisteo Goliat no solamente arremete o habla en contra de los pueblos, del pueblo de Israel diciéndole cobarde, sino que le dice dónde está su Dios y comienza a blasfemar el nombre del Señor. Y bajo ese contexto se levanta David y dice, tú has provocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Es el Dios de los escuadrones, o sea, vos me podés venir con tu jabalina, con tu lanza, con lo que quieras, pero yo vengo en el nombre de Él y en el nombre de Él te voy a derrotar. Es decir, el contexto que está poniendo acá es que toda esa injusticia que ellos estaban viviendo, cuando el Señor regrese va a ser ese vengador, ese Señor que va a poner todas las cosas en orden, ese Señor que va a dar retribución a cada uno según lo que haya hecho, ese Señor que va a vengar todas esa injusticia. Mientras tanto, algunos dicen lo tienen por tardanza, pero no es una tardanza, dice Pedro. Dice, el Señor es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, pero cuando sea el momento y el Señor Jesucristo retorne y venga a esta tierra a juzgar a esta tierra, dice de que él va a regir con vara de hierro. Es decir, la esperanza que le quiere brindar a ellos es que un día el Señor va a venir y va a juzgar a todas esas personas que la justicia lamentablemente en ese contexto no funcionaba y estaba corrupta, pero un día va a venir el Señor de los ejércitos y se va a vengar de todos ellos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomarlo nosotros en la actualidad? Bueno, mis queridos hermanos, yo no sé si no notas el paralelismo o nos cuesta entender, pero el paralelismo es abrumador, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos hay que hoy sufren por una justicia que está corrupta, por una justicia que está totalmente comprada, por una justicia que en realidad no es justicia, donde hay parcialidad, en donde lamentablemente no podemos hacer nada muchas veces si recibimos esta justicia humana lamentable? Lo que dice Santiago por medio de su carta a la iglesia hoy en día es, hermanos, tengan paciencia porque cuando Él venga, todos aquellos que antes se reían y que estaban ahí festejando y que se hicieron ricos a causa de una manera injusta, a causa o a costa del pobre, ellos van a recibir su retribución. Y dice ahí, vamos ahora ricos a aullar, llorar por las miserias que se vendrán. Es decir, estas personas van a recibir toda esa maldad y multiplicada por todo el daño que le han hecho al pueblo de Dios. Cuando Él venga y regrese y ponga todas sus cosas en orden. Por eso nosotros que esperamos al Señor Jesucristo, tenemos una mirada de compasión hacia el perdido, pero también en un momento esa oportunidad se va a cerrar y lamentablemente se van a encontrar con el Señor de los ejércitos y Él va a poner en orden no solo a la gente que esté en ese momento haciendo daño a su pueblo, sino que también Él va a juzgar a todos los inconversos de todos los tiempos en los cuales Él va a derramar su ira por justamente todas estas injusticias
con las que ellos se condujeron por años, y no vieron una oportunidad de arrepentimiento, sino vieron una oportunidad para profundizar más en su pecado. Entonces, la primera figura que nosotros vemos es el Señor de los ejércitos, el Señor que tiene todo en su mano y que Él va a poner cada una de las cosas en orden. Así que la primera figura nos habla del Señor de los ejércitos. Vamos a ver qué nos dice la segunda. Y acá en estos dos versículos que le siguen, el versículo 7 y 8, vamos a ver cuál es la figura del Señor, de ese Señor que regresa. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuál es la segunda figura que nosotros vemos acá, mis queridos hermanos? Es la figura de un Señor que pronto va a volver. Y yo sé de que pasaron 2000 años desde que se escribió esto y uno dijera, bueno, pero ¿qué tanta paciencia tengo que tener? Hermanos, nosotros siempre tenemos que aguardar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él tarda en venir, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Pero si no, tenemos que nosotros estar continuamente esperando. Y Él les dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren, para ellos no era difícil porque ellos vivían en un contexto rural, pero Él dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la semilla, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y me gusta mucho esta idea, ¿no? Porque dicen, o da la figura de un granjero o de una persona que se dedica al campo, y dice que esta persona, dice, miren que el labrador espera el precioso fruto de la tierra y lo aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si vos te fijás, o da la idea de alguien que está esperando algo en lo cual ya no depende de él. O sea, el labrador, su responsabilidad es trabajar la tierra, prepararla, sembrar la semilla, sacar la maleza, y así, ¿no? Tiene diferentes tareas. Obviamente yo no soy un experto en esto, pero sí en el contexto donde vivo, ahora actualmente en Baja California, hay muchos hermanos que se dedican al campo y ellos de alguna manera me van contando más cómo es el proceso y entiendo un poquito más ahora. Antes en Buenos Aires no sabía nada, pero ahora entiendo un poquito más de este proceso, ¿no? Cómo hay que esperar. Entiendo ahora lo que es la temporada y se viene la temporada de tal fruto, entonces muchos se dedican y hasta que se termina la temporada le meten mucho a eso. Pero hablando con respecto a la lluvia, ¿no? Algo que ellos no dependía del que sembraba. La lluvia era algo que ellos debían de esperar, y fíjate que dice que el que está esperando la lluvia temprana en la tardía, está mirando, dice, o está esperando el precioso fruto de la tierra. Es decir, esta persona está sentada mirando todo lo que va a producir la lluvia que va a venir, pero lo guarda con paciencia. Sabe de que no puede hacer nada, sabe que hay un punto en su vida que tiene que esperar y no puede ir más allá de lo que está haciendo. Ahora, yo no sé si alguna vez vos estuviste en una situación de desesperanza en el sentido de decir, yo ya no tengo más nada que hacer. O sea, es difícil, ¿verdad? Cuando llegas a un punto de todo lo que era tu responsabilidad, lo hiciste de la mejor manera, como pudiste, pero llega un punto donde tenés que esperar y no depende de vos. Ahora, fíjate lo que dice el final del versículo, porque me llama mucho la atención. Dice, afirmad vuestros corazones. ¿Qué es esto de afirmar el corazón?
Claro, porque cuando nosotros estamos esperando algo, cuando nosotros estamos en una situación en la que no depende de nosotros, lo primero que se vuela o lo primero que no está tan firme es el corazón. Cuando vos estás en una situación difícil, tu corazón, tu mente está continuamente bombardeándote y está inquieto y dice, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuántos hay, hermanos, verdad? De que están ahí esperando tal o cual cosa y te sentás ahí y esperás y es como que el corazón no para, es como que si la mente no parara y estuviera ahí dándole vuelta, 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 ¿verdad? Y a veces cansa más la espera que la situación en sí. Entonces, esta situación tan desesperante, esta situación que nos apremia, dice, mirá, hay un punto, le dice Santiago, en donde simplemente, mirá al labrador, hay un punto en donde él simplemente se sienta y espera, no tiene más que hacer, pero espera algo bueno, espera un final en el cual esa lluvia va a venir, espera ese fruto precioso, lo está esperando, pero no lo hace en una desesperanza, lo hace sabiendo de quién es Dios y de que tarde o temprano Él va a hacer la parte que le corresponde a Dios. Y afirma su corazón, dice, afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. O sea, lo que Él dice es que nuestro corazón tiene que estar esperando ese regreso del Señor Jesucristo y eso tiene que ser una firmeza o tiene que producir una firmeza en nuestro corazón. Entonces, quizás ahora sí, ya pensando en nosotros, si estás pasando por un momento de circunstancia en la que no sabes bien qué va a pasar, afirma tu corazón. Afirma tu corazón al Señor y que sea Él el que te dé a vos esa firmeza de decir, Señor, ¿sabes qué? Voy a esperar. Voy a esperar en lo que vos vas a hacer. Entonces, hermanos, vimos que el Señor es el que va a venir, es el Señor de los ejércitos, pero también es un Señor que va a venir pronto y eso tiene que dar firmeza a nuestro corazón. Bueno, ahora cambié de escenario, estoy en el aeropuerto ya y bueno, vamos a continuar con el estudio, ¿no? Les pido disculpas si hay algún ruido que se escucha de fondo o no sé, o algo que no se perciba bien, pero me llama la atención ahora el cambio que hace el autor y él va a hablar, si ustedes se fijan ahí, en el versículo dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y o el tono cambia, porque ya no es contra los ricos que habla en los primeros versículos, ya no está hablando de aquellas circunstancias que no dependen de nosotros, sino que ahora él está hablando de esas quejas que se tienen unos con otros. Y de esto hay mucho en la iglesia, ¿no? Quizás alguien no está contento con algún hermano o alguien no, de alguna manera no le parece cómo se hacen las cosas y de alguna forma muchas veces el corazón se va llenando y pasan cosas en nuestro corazón que de alguna forma van como apagando la fe o van de alguna manera eh, creando una división dentro de la iglesia. Y a mí me llama la atención cómo ahora Santiago va a presentar la figura del Señor Jesucristo retornando, pero ahora como un juez. Dice, he aquí el juez está a la puerta. Y es muy común, ¿no? Ver en los juicios cuando se dice, bueno, pónganse todo de pie, que va a venir el juez, ¿no? Y obviamente el juez no es que entra así de una, sino que hay una persona que prepara el ambiente para la previa, para cuando él va a venir. Ahora, si vos te pones a pensar, esa presencia que está ahí, ese juez que está ahí a la puerta, que ya está por entrar, en los que son culpables causa temor, porque obviamente se acerca un juicio. Pero si hay alguien que es un inocente,
causa esperanza. Estamos en el contexto hablando dice unos contra otros. O sea, acá no estamos hablando de salvación, estamos hablando de aquellas cosas que nosotros tenemos entre hermanos. Y dice, lo que Santiago dice, que el juez está a la puerta. Ahora, ¿qué genera eso en nuestro corazón? Y depende del comportamiento de cada uno. Si el hecho de que el Señor, que es el juez, esté a la puerta, puede representar una oportunidad para reivindicar cosas, injusticias, para poner cosas en orden. Pero si nosotros no tenemos cosas en orden, entonces eso tiene que generar un temor. Vos imaginate cuando Santiago escribe esta carta, y seguramente había problemas entre hermanos, en uno generaba una cosa y en otro generaba otra. Y dependiendo de la conciencia de cada uno, cómo la acuse, ¿no? Pero acá lo que dice, o lo que Santiago está diciendo es, no se quejen. La queja es aquello que va secando el corazón. La queja, lejos de desahogarnos, lo que hace va esparciendo esa amargura dentro de la congregación, y no nos permiten conducirnos de una manera apropiada. Entonces, hermanos, si hay roces, si hay cosas que hay que arreglarla, bueno, hay que tratar la forma, ¿no? En otros capítulos de la Biblia, en otras porciones, vemos cómo atender justamente estas situaciones. Pero si hay cosas que todavía no se resolvieron, o hay injusticias, o hay cosas que quedaron en el tintero, por así decirlo, bueno, nosotros tenemos que saber que el juez está a la puerta y que Él va a juzgar las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Así que en ese sentido, tengamos paz unos con otros y no nos quejemos, porque eso, lejos de ayudar, lo que hace es dañar a la congregación. Vamos a pasar a la siguiente figura, y ya va a ser la última. Finalmente, la última figura que nos va a presentar Santiago es la de un Señor compasivo y misericordioso. Vamos a leer lo que dice: hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Ahí lo que está queriendo decir es el fin o el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Me encanta cómo termina esta cuarta figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como alguien compasivo, como alguien que tiene un propósito y tiene un fin. Y si vos te fijás la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, pasaron cosas muy difíciles, cosas que no se podían explicar, cosas que uno dijera, bueno, te estaba sirviendo al Señor, pero ¿por qué tal o cual cosa? Sin embargo, Dios tenía un propósito. Y esto es lo que la Biblia llama la consolación de las Escrituras. Cuando uno lee la Escritura y sabe de que esos grandes hombres de Dios fueron personas igual que nosotros, de carne y hueso, que vivieron en una sociedad, en un contexto, en un determinado momento, y tuvieron que hacer algo para el Señor. Ahora, bueno, el mayor ejemplo de eso es Job en el Antiguo Testamento, ¿no? Alguien que aparentemente sufre sin ningún propósito, pero a pesar de que las cosas que les pasaron son terribles, en el sentido de que son cosas que nadie le desearía a ninguna persona, pasar por todas las cosas que él pasó, enfermedad, eh, escasez, pero lo peor de todo, la muerte de sus hijos, y cómo a pesar de todo eso él tenía que soportar las acusaciones que les hacía en su contra. Pero cuando vemos el final del capítulo de Job, eh, él va a hablar y va a decir: de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Es decir,
Job encontró en todo lo malo que le estaba pasando un propósito por el cual Dios hacía las cosas. O sea, ¿qué es lo que Santiago nos quiere decir? Hermanos, bueno, es bien clarito. Dice, tomemos como ejemplo de aflicción y paciencia a los santos del Antiguo Testamento. O sea, tomemos ejemplo de ellos, de personas que de verdad amaron a Dios y se la jugaron por Él a pesar de lo que estaban pasando. Es decir, Santiago lo que está queriendo decir es que, miren, por el hecho de estar del lado del Señor, no es que las cosas no van a ir siempre bien. Vamos a vivir pruebas, problemas, pero nada de eso va a ser sin propósito. Entonces, qué lindo es poder ver en este último ejemplo, ver un ejemplo en el Señor, un ejemplo de un Señor compasivo y misericordioso. Es decir, que Él no hace nada sin ningún propósito que no responda a su misericordia y a su compasión. A pesar de que nosotros, al igual que Job, cuando nos pasan cosas, hay cosas que no podemos entender, hay cosas que escapan a nuestra humanidad y son muy difíciles de sobrellevar. No obstante, eso no significa que el Señor no sigue siendo misericordioso y compasivo, porque cuando Él terminó de restaurar la vida de Job, fue una obra maravillosa en Él, que, y después eso Él lo utilizó para darle gloria a Dios. Entonces, acá lo que está queriendo decir es, consideremos el fin del Señor, consideremos el propósito del Señor, la finalidad del Señor. Él es alguien compasivo y misericordioso. Y si tomamos como ejemplo a los que antes vivieron y que fueron fieles a Él, nos vamos a dar cuenta que siempre hubieron momentos difíciles. No obstante, Él tenía un propósito y siempre Él se mostró como un Señor misericordioso y compasivo. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Y finalmente, mis queridos hermanos, nos ubicamos sobre el consejo final. No es el final de la carta, pero sí de la sección que nosotros vamos a estudiar con respecto al regreso del Señor Jesucristo. El regreso del Señor Jesucristo tiene varias figuras por las cuales se manifiesta y cada una de esas figuras nos enseñan diferentes cosas. En la primera vimos al Señor Jesucristo regresando como el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, aquel que va a vengar a su pueblo por todo el daño que le han causado por su nombre, por causa del Señor. También en la segunda parte estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo es el que va a venir pronto y eso tenía que afirmar nuestro corazón. Después vemos un cambio y muestran al Señor Jesucristo como juez, pero ahora no es ese juez para los inconversos, sino entre cristianos, aquel que va a juzgar las intenciones de nuestro corazón, que va a poner en orden las cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y también finalmente vimos al Señor con ese propósito, como un Señor misericordioso, como un Señor que tiene un propósito con todas las cosas que permite en nuestra vida, a pesar de que sean malas. Pero vamos a ahora sí aterrizar en este consejo final y no solamente vamos a cerrar este estudio de hoy, sino que vamos a cerrar todo el estudio de la carta, ¿verdad? El consejo final. ¿Cuál es el consejo final? Es el siguiente, dice, ustedes fíjense cómo comienza la frase, dice, pero por sobre todo, o sea, de todo lo que viene mencionando ahí desde el versículo 1 hasta ahora al final del 12, dice por sobre todo, o sea, es como que este consejo está por encima de todo lo que dijo. Dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, tenemos mucho que hablar acerca de esto, de qué es o a qué se está refiriendo Santiago con respecto a lo de jurar. Pero lejos de ahondar en el trasfondo judío,
que era algo permitido, que cuando ellos juraban por Dios y se comprometían, era una forma de dar una garantía, decía él, o se ponía bajo maldición si él no cumplía esto porque había jurado por Dios. El Señor Jesucristo habla de esto y dice que no debemos de jurar porque cuando obviamente no cumplimos, la maldición está sobre nosotros, por eso dice ahí que no caigan en condenación, pero el énfasis que quiero resaltar en esta noche es el siguiente. Nosotros nos tenemos que volver personas de palabra. Y eso es algo que ahora pensando en nuestra actualidad se ha perdido mucho, ¿no? El valor de la palabra, el valor de lo que decimos. Cuesta mucho sostener lo que decimos. Quizás para otros en otras ocasiones les era más fácil, pero a veces nosotros vivimos en una sociedad en donde no es tan creíble lo que se dice, ¿no? Pero si te fijas uno dice, bueno, pero ¿qué tan importante puede ser eso? Bueno, imagínate tan importante es que Santiago lo pone sobre todo. O sea, da la idea de que él pone mucho énfasis en esto, en convertirnos en personas veraces, de que no hagamos ningún tipo de juramento, sino que, que aprendamos al hecho de manejarnos de una manera honesta, honrada, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hay cosas que son difíciles de decir que sí y tenemos que mantenerla, y hay cosas que tenemos que aprender a decir que no y mantenernos en ese no, ¿verdad? Para volvernos personas confiables. Bueno, mis queridos hermanos, hasta acá han sido los 5 capítulos de la carta de Santiago. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Lamentablemente, si están viendo este video es porque no pude conectarme a tiempo y estaré en alguna parte del cielo. No porque me fui con el Señor, sino porque estoy en el vuelo. Pero ojalá tenga el tiempo de conectarnos, si no, por medio de este video les envío un gran saludo de parte mía, de mi esposa, que ya pronto voy a ver. Estoy muy contento por eso. Y nada, les extrañamos, les apreciamos mucho y gracias por este tiempo que pudimos disfrutar juntos de compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.